Continuamos haciendo página 13 acá en Tele 13 Radio, 103.3 en la ciudad de Santiago. La conversación, la última del día acá en Tele 13 Radio con Cristian Valdivieso y con Paula Escobar Chavarría, que nos propone, Cristian, para este tema, una cosa que es sorprendente. Yo siempre he encontrado a la gente que tiene doctorado tan inteligente, tan ya. Y hay exceso de doctorado, fíjate. ¿Cómo es eso de que hay exceso de doctorados? Mira, hay exceso de doctorados en el mundo, según un informe de la revista Nature, que apareció recientemente, y el problema de eso, porque uno diría, bueno, más gente muy calificada... Exacto, mejor pensamiento de la humanidad. No puede existir digamos, el superávit de conocimiento, ¿no? Por definición. Pero porque el saber no ocupa lugar, como decía mi papá. Y en un mundo tan complejo. Pero el problema es que esto excede la capacidad de la academia, de las universidades, de absorber esos doctorados. Y esto es muy problemático porque los doctorados y doctoradas, su empleo natural después de doctorarse es la universidad y la academia. Entonces, el problema es que está saliendo más gente al mundo de la que puede después ser contratada por una universidad. Miren, el número de doctores en la OCDE, esto es un tema mundial y después vamos a hablar de lo que pasa en Chile, ¿ya? El número de doctores en la OCDE casi se duplicó entre el 98 y el 2017 y sigue aumentando, ¿ya? O sea, se duplicó la cifra. 98 a 2017. Exactamente, ¿Ya? en menos de 10 años, ¿ya? China y la India también han experimentado un súper rápido crecimiento, que son dos países que son clave, digamos. 19 años, perdona. Del 2008 sí, al 19 años, menos de 20, menos de 20 años, claro. Menos de 20 años. Menos mal que hay alguien que sabe matemáticas. Bueno, menos mal que alguien sabe, sí, de sumar y restar. Oye, China y la India, que además por la cantidad de población que tienen, la importancia que le han dado a sus universidades, que han puesto como, digamos, mucha inversión en las universidades en China y India, también han experimentado un muy rápido crecimiento. Fíjense que más de 600.000 estudiantes se matricularon en programas de doctorado en China el año 23, ¿ya? Esto también se duplicó en pocos años en China, ¿ya? Solo en China, ¿verdad? Solo en China. Porque hay muchos chinos que salen a estudiar a Estados Unidos y otros lados, además, ¿o no? Claro. Sí, estos son los que se matricularon en China. Ahora en Estados Unidos hay muchos, lo que pasa es que ahora que está como un signo de interrogación de si van a poder o no seguir estudiando ahí. Ya, pero ese número solo atiende a los doctorados a los hechos los que están matriculados en China, que las universidades chinas rankean muy bien a todo esto en los rankings internacionales de universidades, eso no hay que olvidarlo también. En Chile también hay un récord de doctores, ¿ya? Subió un 50% entre el 2020 y 2024, ¿ya? Según un reciente informe de titulación publicado por el Servicio de Información de Educación Superior, CIES, del Mineduc, el 2024 las universidades chilenas otorgaron 1.177 grados de doctor o doctora, ¿ya? Es una cifra récord en Chile, es el número más alto registrado en nuestra historia y, como les decía, pensemos que el año 2020 la cifra era de 777 y el año 23 fue la primera vez que se superó los 1.000 graduados como doctores o doctoras en la historia de nuestro país, ¿ya? Increíble. Ya. ¿Dónde hay más doctores en Chile? En ciencias básicas, en tecnología. En ciencias básicas sobre todo creció un 30%, en tecnología un 17% y, ojo, en ciencias sociales creció un 17% también. Esto, recordemos el debate que puso acá Sebastián Edwards de que deberíamos solo darle becas, estudio a gente que se dedique a la ciencia, pero humanidades también es muy importante y hay más estudiando ciencias sociales. También en Chile ha aumentado la alineada con Carlos Peña. Totalmente alineada. Tenemos su rector. Las humanidades, si no creemos en las humanidades, Iván, ¿qué vamos a hacer? Para que el rector diga, era que no. Era que no. Fíjense, han aumentado la oferta en Chile también de programas de doctorado. El 2017 había 176 programas acreditados y hoy hay 316, según comentó Diego Cosmeli, que es el director de la Escuela de Graduados de la Universidad Católica y también tiene un papel muy importante en el CRUCH. Y de una entrevista en Luna a hablar justamente de esto. Oye, ¿ya? perdona, esto es, a lo mejor es una brutalidad la pregunta, pero ¿es un buen negocio, es rentable para las universidades tener programas de doctorado? Bueno, ese es un tema que, digamos, es difícil saberlo ya, pero es una apuesta a futuro. O sea, es que en el fondo, y esto también es importante en el caso de Chile, y vamos a ver cuál es el desafío para el mundo de tantos doctores. El hecho de que en Chile haya tanta gente que ha salido a hacer doctorados afuera, porque ahora hay programas de doctorado para doctorarse acá, ¿cierto? Antes tenían que salir porque no existían esos programas. Claro. Esos doctorados que han vuelto han podido crear estos programas de doctorado.
O sea, ha sido virtuoso. Ya. O sea, tenemos la mano de obra, podríamos decir, el capital humano para crear estos programas. Pero a la universidad le interesa tenerlos porque es se su financian. prestigio. O sea, es no una solo apuesta ya. en prestigio. Una universidad que tiene doctorados es de otra categoría que una universidad que no los tiene, ¿ya? O sea, es la educación de posgrado, digamos, aunque sea un porcentaje bajo del ingreso de una universidad, es muy importante en cuanto a la reputación, en cuanto a su prestigio, porque piensen que el rol de las universidades es crear conocimiento, ampliar el conocimiento. Y la definición de un doctor es justamente una doctora es que amplió el conocimiento en su área. ¿ya? Claro. Entonces es una razón como bien fundamental. ¿ya? Pero también es un negocio y una manera de supervivencia de la universidad. Claro, pero O yo sea, no sé si... sí, porque Lo son que pasa caros es que, los lo que doctorados. pasa es que como ha bajado, ¿verdad?, la natalidad en el país y cada vez hay menos jóvenes, de alguna manera, la universidad tiene que seguir creciendo hacia arriba, por una parte. Y por otra, Tiene el tema sentido. online o virtual les permite a las universidades en Chile, que tienen bastante prestigio en América Latina, captar alumnados de otros países de América Latina también. Entonces, claro, porque el después mercado supervisar el potencial doctorado, aumenta. Exacto. Claro, si es online. Exacto. Ahora, Perdón la ignorancia, pero el doctorado no es en clase, digamos. no, el doctorado como- en clase. ¿También es con Lo que clase? pasa es que hay modalidades híbridas en el mundo Claro. y hay modalidades de gente que, por ejemplo, está haciendo un doctorado en la Universidad de Valencia y tiene que ir cierto tiempo, pero Ya. los doctorados son 4 años y 2 años hay clase y 2 años tú investigas, que investigación. tienes días de investigación y que tienes, O sea, no digamos... es solo tu relación con tu mentor o tutor Claro, o pero también guía. hay cursos que hay que Claro, tomar, sí. Lo que yo entiendo, Iván, de la pregunta es que el posgrado, digamos, o sea, la mayoría de los ingresos de las universidades son por el pregrado hoy, en las universidades por lo menos que yo conozco. Sin embargo, como dice Cristian, es un tema de... ampliar, o sea, este tema de la educación continua, en el fondo, que la Claro. universidad ya no va a ser que uno va a estudiar 4 o 5 años cuando es joven y después no estudia más, sino que va a volver a estudiar. Ahora, la gente normalmente toma un diplomado, la gente normalmente toma un curso que dura menos, no un doctorado, digamos. Sí, no, ¿no? y además hay otro que es P por Q, digamos. O sea, el pregrado evidentemente es el grueso del financiamiento por la cantidad de alumnos que Exacto. hay. La pregunta sí es cuánto es la rentabilidad de cada programa. Claro, digamos, en ese sentido, los diplomados en ese sentido son hiperrentables Muy para la rentables, universidad. porque Claro. son cortos, más gente los puede tomar, y un doctorado es muy exigente. O sea, si en el fondo tienes que ampliar el conocimiento, tiene un montón, no es algo como solo para tu currículum. Ahora, ¿por qué ha crecido esto? Lo que dicen en Nature es una cuestión bien obvia. Por un lado, porque ya hay mucha gente con título de licenciado y de máster. O sea, en el fondo antes, hacer un máster era algo que era como, oh, ya, después de ciertos años voy a hacer mi máster. Y ahora los Cuando yo alumnos... era chico era la papa. Sí. Pero ahora es como un desde, o sea, muchos alumnos salen de la universidad ya con un máster, hacen un año más, ramos por acá, ramos por allá, y salen ya de máster, entonces es también una distinción, ¿no? Dios Como, mío. ya. Sí. Y segundo lugar, porque también muchos países están invirtiendo en educación superior para mejorar, digamos, su productividad, para poder pensar un modelo de desarrollo mejor, para exportar otras cosas, en fin, o sea, es como valor agregado para el propio país, ¿ya? Ahora, el problema, como decía, es que normalmente los doctorados y doctoradas, su lugar donde los contratan después para seguir investigando es las universidades que no pueden absorber toda esta cantidad de doctores, ¿ya? Entonces, ese ¿Eso es como el en problema. el mundo o en Chile? En el mundo, y yo diría que en Chile también. Mira, en el Reino Unido, 2/3 de los graduados de doctorado ahora están empleados fuera del ámbito académico. O sea, pensemos esto, solo 1/3 encontró pega en la universidad, ¿ya? Porque claro, no hay tantos plazos de profesores. Los que tienen categoría de doctor en general son profesores titulares, que son el equivalente, podríamos decir, a tener tenure. O sea, no es como un cargo, Claro. digamos, que no es que se reemplaza cada 2 o 3 años. Ahí, perdona, una cosa cortita. Ahí la pregunta, en términos marqueteros, por decirlo de alguna manera, es ¿cuánto un doctorado te sirve como empleabilidad fuera del mundo académico? Yo Ese creo es que el eso es un gran tema, punto. porque si el 66% está teniendo que trabajar afuera, ¿eso significa que gracias al doctorado tienen pegas afuera o es que el doctorado es una cosa más nomás, pero Mira, Claro. no ha sido lo relevante lo- para conseguir pega en el Claro, lo mercado? podéis preguntar de las dos maneras, Claro. claro. ¿Estáis trabajando fuera porque los que tienen grado de doctor son muy requeridos por la empresa fuera de la universidad o es porque no hay alternativa? Claro. Bueno, esa es la pregunta clave. Porque, ¿qué es lo que pasa? Bueno, también en otros países está pasando, en Estados Unidos, en Australia y en Sudáfrica, que están diciendo, o sea, las universidades no pueden absorber más, hay una saturación de doctorado. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? El programa de doctorado debe hacerse más dialogante con la realidad de que hay una gran cantidad o un número muy importante que van a trabajar en gobiernos, empresas, emprendimiento, y que por lo tanto tienen que poder encajar en esos lugares. ¿ya? En consultoras como Criteria, por ejemplo. Por ejemplo, Cristian Valdivieso absorbe absorbe gran doctores. cantidad de doctorados. Miren, Nosotros absorbemos médicos, no doctores. el 85% de quienes cursan doctorados, chilenos con doctorado, son contratados por las universidades.
Solo perdón? 85, súper alto. El 7% en la industria y el 5% en el Estado. Es muy bajo, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema, digamos? Entonces, claro, el punto es bueno que haya doctores, uno no podría decir que hay superávit de conocimiento. El punto es quién absorbe esa, porque también en este mismo informe de Nature decía que algunos no se sentían muy bien trabajando en empresas, por ejemplo, o en otros lugares, que sentían que no era lo que les gustaba. Los doctores Los sentimientos están tan los sobrevalorados. doctorados en general amplían el conocimiento, y eso es una crítica que se les hace en lugares muy específicos, ¿no? Entonces, si están estudiando el impacto del hidrógeno verde en tal y cual dominio específico, que después tengan que trabajar en una empresa donde no es ese el punto, les complica, ¿ya? Ahora, este mismo dilema se vivió en los años 90 o sobre la segunda mitad de los 80 empezó ya, porque empezaron a aumentar la cantidad de cupos en las universidades. Claro. Empezó a aumentar la cobertura y era la misma discusión. En periodismo, por ejemplo. Oye, no, pero es que hay demasiados periodistas. Y había un debate Sí. entre los que decían, esto tiene que ser regulado, porque si no los periodistas, va a haber muchos que no van a tener pega, cosa que efectivamente ocurrió. Y eso que no veíamos por todo lo que iba a pasar, digamos. Y versus la otra visión, que es la que se impuso, que es aumenta el bienestar de la sociedad porque hay mayor conocimiento y Claro. hay mayor educación en su población. Sí. Claro. Ese es el eje, ¿no? Claro, y el otro problema que pasa, Iván y Cristian, que es lo que decías tú, que a los doctorados, bueno, los que estudian doctorado, los chilenos, les pasa que les cuesta mucho encontrar una plaza en una universidad, porque son lugares limitados, Claro. y los que estudiaron con beca Chile, acuérdense que tienen que volver a Chile y pagar su beca el doble de años de los que estuvieron estudiando. O sea, una persona normalmente Es se como una demora condena. en un doctorado en Estados Unidos, por ejemplo, 4 años y medio, o sea, tiene que estar 9 años acá trabajando en Chile, ¿ya? Entonces tienen que poder volver a un trabajo. Pero y- en Chile, no en el Estado. en Chile. En Chile. Y si es en regiones, es la mitad del tiempo. O sea, hay un beneficio ahí si te vas a una región. Ah, bueno. Pero en el fondo tienes que encontrar una universidad, si estudiaste ingeniería, si estudiaste historia, si estudiaste, que te acepte. Y esos cupos son súper difíciles de encontrar. Bueno, ¿qué pasa cuando se van a veces a las empresas o a instituciones que los encuentran sobrecalificados, ¿ya? Entonces, lo que muchos reportan, y este estudio y otras cosas que fui leyendo y conversando también con doctores, es que en el fondo de partida, el que lo recluta, el jefe, no le encanta tener una persona que esté más calificada académicamente que él. Pasa, no digo que todos, ¿ya? O sea que Puede pasar, claro. mira como, o como que pertenece como a una élite, en el fondo de algo que no le parece, y que se sienten sobrecalificados ellos y infravalorados en lo que saben, o sea que están trabajando bajo sus capacidades, ¿ya? Entonces De tampoco nuevo, es tan fácil. Se ¿ah? siente. Se Es que los siente. sentimientos están sobrevalorados. Se siente, ¿ya? Entonces, que no lo pasan tan bien. Ahora, sobre la pregunta clave, en el fondo, si uno, ¿qué debiera hacer con esto? Bueno, mismo Diego Cosmeli, que como digo, dio una entrevista en Luz sobre el tema súper interesante, decía que en Chile no hay saturación porque hay 1,1 investigador por cada 1.000 trabajadores. Y esto es bajo comparado con la OCDE, por ejemplo, en que son 9 por cada 1.000. O sea, Ah, una buena manera, ya. Es una un buena indicador. manera de medir, ¿ya? Ahora, sí, el problema es que si el 85% se contrata en la universidad no puede absorber más, ¿ya? Las universidades ahora, con todos los problemas que tienen por la gratuidad, en que en el fondo no tienen, digamos, no están prósperas de plata, tampoco pueden aumentar su cuerpo académico, ¿ya? Y la investigación es lo más caro que hacen las universidades. Hay que empezar a encontrar la manera de que todos los países puedan acoger este talento y esta expertise en otros ámbitos, ¿ya? Entonces, Perdona, y también va a empezar que los que estén empezando ahora o durante o ejerciendo el estudio para el doctorado van a tener que empezar a cambiar su perspectiva respecto de su futuro profesional, exactamente, de su empleabilidad. Entonces, el punto sería, uno, los que dan los programas de doctorado en todo el mundo, que por eso es un tema global, debieran cambiar la perspectiva en cierta manera para que no solo los preparen para un destino, sino para múltiples destinos. Eso es lo primero. Claro. Que las personas que lo estudian no sea su único horizonte o el horizonte primordial que van a estar en una universidad toda su vida investigando, sino que van a tener una flexibilidad y tengan esas habilidades también. Que esas instituciones los absorban, que las empresas no miren con recelo a los doctores como diciendo, no, en realidad esta persona como que no va a encajar en algo más práctico, ¿no? Y también lo que decía José Joaquín Brunner, gran experto educacional y es muy experto además en educación superior, dice, en Chile sigue existiendo una fuerte necesidad de doctores en múltiples áreas y no solo en la academia, dice él, o sea, por eso que tenemos que abrir los ojos. Se requieren en áreas de salud, en ingeniería, en inteligencia artificial aplicada, en la industria minera, energética, en un sinfín. Entonces dice, la pregunta es, ¿habrá la demanda necesaria? O sea, ¿serán estas industrias capaces de ofrecerles a ellos un horizonte interesante para una persona de esta característica? Y segundo, y con esto termino, si el país volverá a crecer, digamos, a un ritmo que permita
un desarrollo, digamos, productivo de esta envergadura. De modo de requerir esos Exactamente. cargos, Y si habrá, pregunta por último Bruno, que creo que es la pregunta clave, voluntad bastante transversal para que sea como algo que aparezca rápido, un acuerdo, de innovar, o sea, de apostar por la innovación, para lo cual el capital humano es lo más importante. Cristian Valdivieso. No, temazo entretenido e interesante. Ahora, varias aristas. Yo creo que, a ver, primero, yo creo que esto parte de abajo. No sé si ustedes también, de nuevo, son muy jóvenes, pero antiguamente, y no sé tanto, uno para postular una pega decía, tengo cuarto medio rendido y servicio militar al día. Eso era como el desde, servicio militar al día. Me tocó, de hecho. Y con eso mucha gente entraba a los bancos, a las situación militar al día. Situación militar al día. Porque exacto. yo no lo hice el servicio, no sé tú. Todos los días lo hago en la mañana. Tuvieron situación, no sé. Situación, claro. Era situación porque todos los que estudiamos en la universidad lo postergábamos. Claro. Con la cosa Exactamente, situación y con cuarto medio. Mucha gente entraba con eso a los bancos, a empresas, etcétera. Yo creo que hoy día tener una profesión es como el desde, es como tener cuarto medio, no es más que eso, y a veces la expectativa de armar algún estudio superior. Digamos. Algún estudio superior, claro, exacto. Sobre todo, y algunas personas ven en el doctorado, los estudios superiores, la manera de hacer una diferencia respecto de la competencia que tienen hoy día, donde todos tienen título universitario. Claro, porque esto en un nivel, perdona, conecta con lo que hablamos la semana pasada, ¿te acordáis? De las pegas en el futuro, las pegas del año 2040, que no son necesariamente universitarias, digamos, como en el sentido tradicional. Exacto. Entonces, de alguna manera esto parte en la base, es decir, ya todos, digamos, la gran mayoría de la población tiene un título universitario, ¿cómo hago la diferencia para ser elegido en una empresa, en el Estado o donde sea? Y ahí creo que eso estimula eso. Ahora, también pasa, por lo menos en el mercado laboral chileno, que se está, no sé si se sobrevalora o se valora en la medida adecuada, ahí no tengo un juicio taxativo, pero la experiencia concreta, específica y de trabajo por sobre los años y los años de estudio muchas veces. Es decir, llegan a las empresas personas y le dicen, ¿cuál es tu currículum? He pasado los últimos 8 años de mi vida estudiando. ¿Y qué experiencia laboral tienes? No, pues tengo 30 años o 28 años y tengo un doctorado y un postdoctorado. ¿Sabes qué? Prefiero a alguien que tenga en los mismos 8 años, al menos 4 y medio, 5, se haya dedicado a trabajar en algo concreto. Con barro en los zapatos. Con barro en los zapatos. Segundo, la experiencia de las empresas chilenas es que la mayoría de la gente prefiere postítulos, digamos, más orientados al mundo laboral real. Te fijas en la empleabilidad pura y dura. Es decir, si tú preguntas a las empresas qué contratan más, doctores o MBAs, yo creo que están contratando mucho más gente que tiene MBA. Porque están orientados hacia la administración del negocio. Exactamente. Entonces, y por otro lado, en mi experiencia, que a veces me toca conversar con gente que se está doctorando fuera, en el mundo, en general los doctorados son con vocación y orientación académica. Es decir, cuando llega un doctor a una empresa, uno se pregunta más bien, ¿viene frustrado o viene con alguna expectativa o estudió algo que efectivamente haga la diferencia acá? O más bien no ha logrado quedar en las universidades chilenas. Y a mí me ha tocado asistir, ayudar, comentar digamos, tesis de grado donde hacen experiencias de estudios de campo, por decirlo de alguna manera, a través de encuestas o estudios cualitativos de otro tipo, de distintas metodologías, y en general la orientación es súper técnica, ¿verdad? Es muy específica. Y es muy específica y es muy, digamos, académica para construir papers e ideas y teorías respecto de lo que recogen en un trabajo de campo eventualmente. Y eso creo que es distancia respecto del mundo real. Y por último también comentar que algo hay que hacer con esta lógica de mucha gente, o sea, con el presupuesto que el país se gasta en las famosas becas Chile, para que gente vaya a estudiar afuera, se gaste un buen turro de plata, y esa misma gente después no se puede insertar en el país o no encuentra lugar y la plata salió del Estado igual. Claro, entonces, claro. ¿para qué estamos invirtiendo o cómo estamos invirtiendo? Creo que es una pregunta que hay que replantearse bien, porque si finalmente un doctorado afuera termina siendo digamos que entre una mezcla entre una vida en el exterior y una experiencia en el exterior que es muy válida, es muy interesante, muy buena, pero que al mismo tiempo en términos de los conocimientos, las aptitudes y los logros de las personas no ayuda necesariamente al modelo de desarrollo que tenemos en el país y a empujar el desarrollo, no está sirviendo ni para el que se doctora, para el doctorado o el que se está doctorando, ni para el Estado en el país. Entonces creo que ahí no está calzando bien la expectativa con la realidad, y eso es un tema. No, yo encuentro que es un gran tema, y reporteando lo más me interesó, porque está todo cruzado, el futuro del trabajo, la disrupción tecnológica, el futuro de la educación. Y yo creo que así que le encuentro mucha razón a Cristian, pero uno de los problemas acá es que el incentivo en la academia es justamente a lo particular, o sea, haciendo, digamos, la caricatura es como estudiar el ala de la mosca
que vive en la primera región, ya estoy haciendo una caricatura, pero para hacer un paper académico publicado en revista indexada, que pares lo van a revisar y si amplías en ese dominio de los que estudian esas moscas, ¿ya? Y claro, eso en el fondo es el incentivo académico, es a paper que amplíen en un lugar específico y no a la generalidad. Claro, el conocimiento en algún tema en particular. Exactamente. Y tú dices, bueno, ¿dónde hay una frontera? Bueno, aquí, en realidad, el ala de la mosca no sea, voy a hacerlo. De nuevo, estoy haciendo caricatura, no estoy diciendo que eso sea lo que estudien. Pero ese particularismo el que dialoga mal con que después una persona diga, mira, yo aparte de estudiar algo particular y ampliar el conocimiento, soy competente, tengo una mirada panorámica. O sea, digo, en la industria de los medios, fíjate que yo, que estudié en particular desinformación en la guerra de Ucrania durante tal periodo, por ejemplo, muy interesante, pero yo tengo una mirada de los medios en Chile también. O si estudio, no sé, encuestas y su efecto electoral en tal parte, también puedo extrapolarlo a colaborar en industrias, en instituciones y en el Estado. Yo creo que, y entonces, ¿cómo hacer dialogar eso? Digamos, programas que está diciendo demandados, porque como decíamos, ya la distinción de tener una carrera, el cartón, como se decía antes, no hace la diferencia. Tampoco tener un máster que ya va apareciendo como un DS, entonces, bueno, soy doctor, pero que eso dialogue con la posibilidad real de hacer el aporte y no sentir que se está como por mientras tanto encuentro un lugar en la universidad. Claro, y como cambia tan rápido el conocimiento, por eso se habla de la educación continua, a veces pasarte en un doctorado 4 años, después cuando te saliste del doctorado, a lo mejor en el mundo práctico, la experiencia y la información cambiaron, el conocimiento ya está por otro lado y tenés que tener otra herramienta. Buen tema. Oye, Ya, un segundo. ¿Sí? Que hace varios miércoles tengo atorado recomendar una serie, porque cuando la vi, que se llama Los secretos que ocultamos, no sé si la han visto, una serie danesa. La tengo Ya, es que es muy buena, porque lista, además sí. me he acordado hace 4 semanas, porque tiene que ver con mucho lo que la gran Paula Escobar nos ha contado respecto de lo que pasa en Dinamarca con la inmigración, ¿verdad? Lo Sí, que pasa pues. con las OPR, ¿De veras? con la socialdemocracia, con la ministra Sí. socialdemócrata. La que única que le va que- bien. Exactamente. Y con otros temas que también la gran Paula ha tocado, que no voy a mencionar, que también se relacionan con esta serie, porque sería hacer un spoiler. Un spoiler de la misma. Los secretos que ocultamos, una Listo. serie danesa, un thriller muy entretenido. Está, si no me equivoco, en Netflix, ¿no? Sí, en Netflix, sí. Buena recomendación. Anotadísima. Cristian Valdivieso, Paula Escobar Chavarría, gracias por el programa de hoy. Pero Muchas no se vayan todavía porque tenemos No los nos vamos. recuerdos de este 25 de junio. Una revista para escuchar el mejor análisis de la actualidad. Eres parte de Página 13 de Tele 13 Radio. Mucho antes de que se inventara la radio, los pueblos originarios ya usaban IA, inteligencia artesanal. Hoy esa herencia sigue viva en Primeros Pueblos. Visítalos en Casa Costanera, Mall Plaza Trébol, Temuco o en primerospueblos.cl. Una iniciativa de CMPC. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Grupo CAP, símbolo del desarrollo minero industrial chileno, impulsa el futuro con empresas diversas unidas por un propósito común: liderar en materiales y soluciones críticas para la descarbonización. Desde Chile siguen construyendo un mañana sostenible. Conoce más en cap.cl. En un mundo en donde cada vez más se hacen los despistados, en WOM decidieron ser más WOM que nunca, más reales, más apasionados, más comprometidos y más apañadores. WOM, nadie te da más. Atención, si tienes un negocio, este dato es para ti. Con GetNet, la maquinita roja de Santander, puedes recibir la plata de tus ventas el mismo día. Los feriados, Año Nuevo, Halloween. Con GetNet tienes todo para crecer. Conoce y contrata en getnet.cl. Todo lo que tu empresa necesita con un solo clic. Incorpora Softland, el más completo software de gestión con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, comercial, gestión y operaciones. Visítalos en softland.cl. Página 13. Mira cómo suena el bueno de George Michael, que nació un día como hoy de 1963. Esto se llama Kissing a Fool, por cierto, parte de su álbum Faith, que fue el de la consagración planetaria de la música británico. George Michael hubiera cumplido entonces 62 años, falleció para la Navidad del 2016. Igual Mira. murió bien joven George Michael. Muy joven. Muy prematuramente. Digamos que tuvo una vida más bien disoluta en una parte de su vida. Entonces probablemente le pasó la cuenta desde el punto de vista físico. Necesitaríamos un doctorado para Claro. establecerlo. Para entenderlo. Exactamente. Michael Jackson murió un día como hoy, el 2009. Mira. Sí. No quiero ni pensar en lo que estaba yo. 50 años tenía Michael Jackson, 2000, hace 16 años. Mira. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Y sabéis que el mismo día se murió Farrah Fawcett? Oh. Tú eres muy joven para No, recordarlo, por pero supuesto, Los Ángeles de Charlie, probablemente pues, Iván. ¿te acordáis de Farrah Fawcett? ¿Cómo No. no? Vívidamente. Vívidamente. Pero yo veía Ángeles de Charlie, Los o sea, Ángeles de esperaba Charlie. que la dieran. La primera temporada de Los Ángeles de Charlie, Sí. cuando se llamaba Farrah Fawcett Majors, Majors, porque estaba casada con Lee Majors. con Lee Majors, que era el hombre El de hombre los 6 millones de de los dólares. 6 El hombre nuclear. El hombre nuclear en español, sí, exacto.
que uno quería que se casara con la mujer biónica, pero, Sí, pero no era así. Es que Lindsay ella Wagner. Claro, Lindsay exacto. Wagner, ella había olvidado, por eso no se acordaba que estaba Enamorada de Lee Lee Majors. Majors. Había olvidado. Lo que no olvidó fue venir de jurado al Festival de Viña. Y se puso un poncho. Se puso un poncho Lindsay Wagner. Qué Gran memoria. recuerdo. Farrah Fawcett que tuvo el póster en esa época. Ya tienen póster los cabros chicos, ¿no? Yo no las sé, yo piezas? creo que no. No sé. Fondo Foto de pantalla. pantalla. Ya. Claro. El equivalente del fondo de pantalla era un póster, que era una foto, Sí. una gigantografía, en la práctica, porque normalmente medían, qué sé yo, un metro por 60 Claro. centímetros, era como ese tipo de proporción. Y Farrah Fawcett fue el póster más vendido del año del Bicentenario en Mira. Estados Unidos, del año Con su pelo 1976, con un pelo exuberante. Legendario. Farrah Fawcett. Claro. Y se murió el mismo día que Michael Jackson, entonces nunca nadie supo. Oh. que El se había mismo día y muerto. mismo año. El mismo día, el mismo el día. 2009, Sí, sí, nadie supo que se murió. Mira. Fue triste. Para una mujer que llamó tanto la atención en la época. Y estuvo en la primera temporada de Los Ángeles de Charlie, que Sí. es una franquicia que todavía sigue. La generación nueva la conoce por las películas. Malitas. Tengo que decir, las películas. No, Hay consenso acá de que son malitas. malitas ya. Los Pero la millennials primera era no me entretenida. La primera era entretenida. Bueno, la serie tampoco era muy buena. Bueno, en esa época. Y pues, además, en el Iván. contexto de la cantidad de contenido que tenemos hoy día, Oye, probablemente en blanco y tampoco era muy negro, buena. como están de moda ahora, cuando veíamos El Chavo del 8. Chuta, no Tú entremos. lo dices por Evelyn Matei. No, que hoy día decía, estás haciendo como una apología del El Chavo. Chavo del 8. Sí. No, estaba diciendo. Bueno, a mí me gusta el Chavo del 8, lo voy a defender siempre. Pero, y esto no es un comentario político sobre lo de Evelyn Matei, pero lo que decían es que el Chavo del 8 lo puedes mirar como cultura de la basura o como cultura popular latinoamericana, Sí. un emblema de la cultura latinoamericana. Y ahí la ponís el adjetivo latinoamericano y cambia la cosa. Exacto, ya adquiere como tener un otra doctorado. entidad. Otra Doctorado, entidad. doctorado, porque Doctorado. nos ha unido a los latinoamericanos, Yo hay creo que que decir, vamos a la era de los crecido, postdoctorados. haber crecido viendo el Chavo une a Latinoamérica. Sí, pues. Pues. Ricky Gervais está de cumpleaños, el humorista británico, comediante. Nació en 1961. Ya, esos recuerdos de este 25 de junio. Pablo Escobar Chavarría, Cristian Valdivieso, gracias por el programa de ahora. Sí. Buenas Muchas tardes, gracias, ahora buenas antes que tardes. quedemos de gagas acá. Y después de la Memoria tenemos. tertulia. Después de la pausa, la mejor música acá en Tele 13 Radio. Muchas gracias por estar ahí.